Evangelista que llega a una congregación y cuando llega a la puerta de la congregación donde iba a predicar, donde había sido invitado a predicar, se da cuenta que en esa congregación, hermano, al pisar la congregación había unos como changos en el templo, ahí en el lugar, en el salón donde hacían los cultos. Y entonces el siervo se detiene en la puerta y le dice el demonio: ¿a qué has venido? Y pues estaba en el culto y la gente no veía nada. Solamente el hombre de Dios que fue a ministrar, a predicar a esa iglesia, veía lo que estaba pasando en esa congregación. Y veía cómo los changos se movían de un lugar para otro. En las alturas del templo se veía cómo se movían de un lado para otro. Y ahí, hermano, empieza a pelear, a hacer guerra espiritual con ellos y les dice: yo he venido para que ustedes se vayan de esta comunidad y de esta congregación. Dice: el Señor me ha enviado para que ustedes se vayan de esta iglesia. Y ellos, los demonios, decían que eran como changos, decían: no nos vamos de la iglesia porque aquí nos aman y aquí nos quieren. Y él empezó a orar y a reprender, hermano, toda obra del enemigo. Empezó, hermano, a cubrirse con la sangre de Cristo. Y empezó, hermano, a clamar de una forma, hermano, especial. Y empezó a reprender toda obra del mal. Y ellos decían: no nos vamos porque aquí nos quieren. Tú no puedes echarnos fuera porque la gente aquí nos ama y la gente nos quiere. Y decía: esta iglesia se fundó en rebelión. La mayor parte que está aquí congregado es gente rebelde, que no quiere estar bajo sujeción, que no quiere estar bajo cobertura, que no quiere estar en obediencia, que no quiere estar, hermano, con la cobertura pastoral. Toda esta gente que viene a esta comunidad, ellos vienen, pero esta iglesia se fundó en rebelión y en rebeldía. Así es que tú no nos puedes expulsar porque ellos nos quieren. Ellos están de acuerdo con nuestra forma de vida que estamos haciendo aquí. Y de esa forma, hermano, estaba hablando el enemigo a través de un chango, a través de un simio. Estaba hablando con el evangelista diciendo: no nos vamos de esta comunidad, no nos vamos de esta congregación porque aquí nos quieren, porque esto se ha fundado en rebelión. Esta iglesia es una iglesia que se ha fundado en rebeldía, en obstinación. Esta iglesia se ha fundado en gente rebelde que no quiere someterse a Dios. Por eso estamos aquí. Y este problema, hermano, nosotros tenemos que evitarlo. Diga conmigo: tenemos que evitarlo. Hoy en día no tan solo, hermano, las ovejas se rebelan, sino también las autoridades. Hay líderes que se les ha delegado una autoridad, y cuando ese líder no tiene la suficiente capacidad de madurez en su vida, cuando ese hombre, esa mujer no tiene la suficiente capacidad para someterse bajo autoridad, para obedecer, para estar, hermano, actuando conforme a los principios de Dios, entonces ese líder, hermano, también participa de este pecado que tenemos que evitar. Rebelión quiere decir, hermano, no aceptar el gobierno que se ha puesto. Diga conmigo: no aceptar la autoridad o el gobierno que se nos ha puesto. Esta iglesia que les estoy compartiendo es una iglesia que no estaba en los principios del orden de Dios. Una iglesia que no estaba bajo autoridad. Una iglesia que no estaba bajo sujeción. Una iglesia que no estaba, hermano, haciendo lo que marca la palabra de estar bajo una cobertura
solapar. La gente lo empezó, hermano, a que se quedara ahí, y veía a la gente, se veía a la gente rebelde, que no querían someterse, no querían sujetarse. Iban a esa congregación porque ahí no les decía nada, ahí no les prohibía nada. Por eso iban a esa iglesia. Y esto es lo que pasa, hermano, con muchas personas hoy en día. No aceptan, hermano, la autoridad que se les ha delegado. No aceptan, hermano, a la persona como líder. No aceptan, hermano, a la hermana como líder. No lo aceptan. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el problema que hay dentro de la vida del ser humano se llama no aceptar la autoridad. Eso se llama rebelión. Y ese problema hubo no tan solo, hermano, con los líderes, sino que también hubo con la congregación. ¿Qué pasó? Dice la palabra: Coré, hijo de Asar, hijo de Coat, hijo de Leví, Natán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, que los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés. ¿Cuántos saben que dice la historia que Dios había puesto a Moisés como líder? Dios lo había delegado y lo había puesto como la máxima autoridad en el pueblo de Israel. Dios lo había escogido y lo había levantado con una finalidad y con un propósito. Y Dios lo había puesto, hermano, para que fuera el líder del pueblo de Israel. Pero había 4 personajes muy importantes: Natán, Coré, Abirán y Ur. Dice la palabra que se levantaron con 250 hombres y fueron y se levantaron contra Moisés, contra la autoridad. Eso se llama rebelión. ¿Me explico esta mañana, esta tarde? Cuando usted no acepta la autoridad, cuando usted no se somete a la autoridad, cuando usted no se somete a Dios, cuando usted no se somete al pastor, no se somete a los diáconos, no se somete a la autoridad, eso se llama rebelión, pasar sobre la autoridad establecida. Y esto es algo que la iglesia debe de evitar. La iglesia, hermano, no debe ser una iglesia rebelde. La iglesia debe ser una iglesia dócil, que pueda, hermano, ser una persona, hombres y mujeres, que sean dóciles a la voz de Dios, que sean dóciles a la palabra, que sean dóciles para que ellos puedan ser día con día gente bendecida. ¿Cuántos alaban a Dios este día? Eso se llama rebelión, no aceptar la autoridad. Moisés, hermano, Dios le hablaba. A Moisés Dios lo había puesto. A Moisés Dios le había delegado la autoridad de guiar al pueblo. A Moisés Dios le había delegado la autoridad de liberar al pueblo. A Moisés Dios lo había escogido como líder. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se levantaron. Natán, Coré, Abirán y Ur se levantaron, y 250 de la congregación. ¿Me explico en esta tarde? Se levantaron en contra del hombre que Dios había puesto para que guiara al pueblo, para que apacentara al pueblo, para que, hermano, le diera la herencia, le diera la bendición. Dios había levantado a Moisés para llevar al pueblo a la victoria. Pero uno de los problemas, hermano, que se enfrentó es este. Dice la palabra, hermano, que se levantaron 4 caudillos, 4 hombres de los más principales de todo el pueblo de Israel, hombres de renombre, hombres con una posición económica muy grande, hombres que todo el mundo los conocía, hombres que sabían, hermano, el plan y el propósito de Dios, pero no aceptaban el liderazgo de Moisés. Y se juntaron, verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y les dijo: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y cuando oyó Moisés, se postró sobre su rostro. Y habló Coré y todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, hasta que acérquese a él el que él escogiese a él acercarse. Y así fue. No tan solo, hermano, se contagió, hermano, los líderes principales, sino que dice la palabra que se contagiaron líderes de la congregación. La
Las tribus ya empezaban a dividirse, ya empezaban a formarse, ya empezaban, hermano, a tener cada uno su bandera. Y dice la palabra que 250 varones se unieron con Datán, Coré y Abiram. ¿Para qué? Para levantarse en contra de la autoridad que Dios había puesto. Por eso, hermano, hoy en día hay un espíritu que se llama rebelión, que se transmite, que se mete en las personas y no aceptan la autoridad de nadie. No se sujetan al esposo, a la esposa, no se sujetan a los padres, no se sujetan al pastor, no se sujetan con nadie. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese espíritu, hermano, la gente lo abraza y es feliz siendo en esa actitud de rebelión, de rebeldía. Y cuando escuché el testimonio que me compartía este hombre de Dios, me decía, y los demonios no se iban, y la gente no se daba cuenta que ahí había demonios de rebelión, porque toda la gente era rebelde. Y ellos decían, no nos pueden echar fuera porque ellos nos quieren. Ellos están de acuerdo. A ellos les gusta la rebelión, no les gusta sujetarse, no les gusta obedecer. No nos pueden echar fuera porque a ellos les gusta esa vida. Así que hoy, iglesia, nosotros debemos de tener cuidado a no caer en este problema. Usted necesita ser una persona muy entendida para no caer en la rebelión. Muchas de las ocasiones, hermano, usted puede, hermano, constatar que la rebelión no es una actitud que sale del corazón, sino que es un espíritu malo que se mete en las personas. Y se rebelan y hablan y contagian a la gente y se ganan a la gente y se ganan al otro y se ganan al otro, de tal manera que el día de mañana, hermano, ya no van, hermano, solamente a ser 4, sino van a ser 20, van a ser 30, hasta que contagien, hermano, a la mayor parte. Dice la palabra que contagiaron, hermano, en el verso 2 dice, de la congregación del consejo, varones de renombre. Diga conmigo, de renombre. Nosotros tenemos que evitar, hermano, esa actitud de nuestras vidas. Diga conmigo, tengo que evitar esa actitud en nuestras vidas. La iglesia en los últimos tiempos ha sufrido por gente que se opone, hermano, al gobierno de Dios, a lo establecido por Dios.